Vamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tu palabra traiga bendición a toda persona que la escuche en este momento, Padre, o en el futuro a través de la grabación que se queda en nuestras redes sociales. Que la Biblia sea no solamente la fuente de conocimiento, sino que sea una herramienta tuya, Padre, para transformar nuestra mente, nuestro corazón, o para sanar, Señor, nuestra vida, de tal manera que en ti podamos hallar paz. Perdona nuestros pecados y te pido, Señor, que seas con nosotros en cada momento, no solamente de esta reunión, sino de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando una serie, hermanos, que se llama Comportamientos que deben eliminarse. Hay, hermanos, en la vida cotidiana de todo ser humano, formas de pensar, formas de comportarse, formas de actuar, que tarde o temprano, cuando nos sentamos a examinarlas, nos damos cuenta de que son hábitos o son costumbres que no son del todo buenas o saludables, a lo mejor no necesariamente malas, pero no son saludables, hermanos, para nuestra vida, y por ello es que debemos de eliminarlas. Y el comportamiento, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy, que debemos de eliminar, es dejarnos dominar por nuestras emociones. El comportamiento que debemos de eliminar, hermanos, es dejarnos dominar, por nuestras emociones. Hermanos, vivimos en una sociedad que es muy estresante. Honestamente, ¿quién de nosotros de repente no anda estresado o no se estresa? Yo me estreso, hermanos, y yo creo que prácticamente toda persona que vive en una gran ciudad como la nuestra, y hoy en día ya ni siquiera en las grandes ciudades, sino en las pequeñas también, es muy estresante. Si no es el tráfico, si no es la lluvia, si no es la presión académica, si no es la presión familiar, si no es la presión laboral o cualquier otra cosa, viene a alterar nuestros estados emocionales, hermanos. Quizás en estricto sentido, el problema no es que las situaciones estresantes de la vida alteren nuestros estados emocionales. Lo preocupante es que o no los expresamos o no los sabemos expresar correctamente, o bien nos dejamos dominar por ellos. ¿Saben una cosa, hermanos? Creo que me voy a quedar con esto, ¿verdad? Porque el primer título que había yo puesto y que creo que no le cambié es reprimir nuestras emociones. ¿Por qué cambié el título reprimir las emociones por dejarnos dominar por nuestras emociones? Porque reprimir se limita a un solo hecho y dejarnos dominar tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Entonces, es un error mío el título que está allí. El correcto es dejarnos dominar por nuestras emociones. Voy a pedirles que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 6. Comportamientos que deben eliminarse, dejarnos dominar por nuestras emociones. Es más, les voy a decir una cosa, el estrés no es del todo malo, hermanos. El estrés no es del todo malo. El estrés sirve para motivarnos, sirve para reaccionar, sirve para hacernos pensar, sirve para darnos cuenta de que algo está faltando. El estrés en sí no es malo. El estrés puede convertirse en algo malo cuando termina afectando nuestras emociones de tal manera que o no sabemos expresarlas, o no sabemos controlarlas, o las reprimimos. Por eso el cambio, ¿verdad? Y no la limitación que había yo dejado originalmente. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 6. Invito a los hermanos que están en la transmisión, en sus casas, que también tomen la Biblia y con nosotros lean la palabra de Dios que dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana
y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué son las emociones, hermanos? Las emociones o los estados psicológicos son respuestas naturales que todos los seres humanos tenemos para poder disfrutar o saber cómo reaccionar al mundo que nos rodea. Por ejemplo, está la alegría. De repente pasa algo que nos llega una visita, nos ganamos un premio, nos reciben bien en casa y estamos felices, estamos contentos. Está la tristeza, de repente nos ocurre algo trágico, algún problema y nos hace sentir tristes. Está la sorpresa, el desprecio, la ira, el miedo, la aversión o el asco. Son las elementales, las emociones básicas que todos tenemos, hermanos. Todos las experimentamos a lo largo del día, las experimentamos a través de la vida, desde que somos pequeños, hermanos, hasta la edad adulta. El problema es, vuelvo a insistir, lo voy a estar repitiendo, que debemos de aprender a gestionarlas de manera adecuada. Debemos de aprender a expresarlas de manera adecuada. No debemos de permitir que tomen el control de nuestra vida y tampoco debemos de reprimirlas. Empecemos por el principio. Debemos de aprender a expresarlas de manera oportuna y también de manera sabia. Las emociones debemos de aprender a expresarlas de manera oportuna y de manera sabia. Quiero que ustedes y yo nos pongamos en este momento en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Hay una familia a la que amamos mucho, que nos ama mucho. Se ha creado un vínculo tan cercano, un vínculo tan grande, tan bueno, que uno de los miembros de la familia cae enfermo. Es una enfermedad realmente mortal. Después explico por qué Jesús dice que no es para muerte. Es una enfermedad muy grave, tan grave que la familia quiere que el amigo se entere, pero el amigo no está. El amigo está muy lejos, está ocupado, está llevando a cabo las actividades a las cuales él se dedica, y creen necesario mandar a avisarle que el amigo al que él ama, al que él ama, está enfermo. Quiero plantear una pregunta. En tu lugar, ¿cómo habrías recibido esta noticia? ¿Qué habría provocado en ti la misma noticia que recibió nuestro Señor Jesucristo? Dice Joanán, tristeza. Preocupación, dice Beto. Raquel, tú irías inmediatamente, es decir, sí te alteraría. Así es. Yo quiero pensar que la gran mayoría de los que estamos aquí, probablemente la noticia que recibió el Señor Jesucristo nos afectaría en ese momento, ¿cierto? Porque como acabo de decir, estamos hablando de una familia que amamos, una familia que nos ama, pero no a Jesús. Jesús no se sintió triste, no se preocupó, y ni siquiera, como vamos a ver más adelante, tomó la decisión de ir rápido. Él supo reaccionar adecuadamente. Uno, no detuvo sus actividades. Lo que estaba haciendo era importante y necesitaba terminarlo primero. Es algo muy importante. A veces cuando recibimos una noticia, hermanos, que puede alterar nuestras emociones en ese momento, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No. Y nos movemos y corremos y lloramos y gritamos y nos ponemos tristes, y las personas que están a nuestro lado nos dicen: a ver, espérate, cálmate. Oye, pero ¿qué no estás oyendo? ¿Qué no entendiste lo que dijo? Agarra las cosas, vámonos. No, cálmate, espérate. Pero además, mira, estás ocupada, hay que ir por los hijos a la escuela, o estás en clase, o estás en el trabajo, no podemos cerrar ahorita. No, tenemos que hacer algo. Y eso es porque muchas veces, hermanos, las emociones, hermanos, no sabemos controlarlas, no sabemos dominarlas, no sabemos expresarlas, hermanos, con oportunidad, no sabemos reaccionar. Jesús supo reaccionar, no detuvo sus actividades, en el momento apropiado fue a la casa de Lázaro, y en el momento apropiado él iba a expresar sus emociones y lo que le provocó a él, o lo que le provocaba a él, el saber que su amigo no solamente estaba enfermo, sino que incluso cuando llegó ya había muerto.
Cuando nosotros no nos dejamos dominar por nuestras emociones, hermanos, estamos más capacitados para tomar mejores decisiones. Esto es muy importante. Cuando las personas no nos dejamos dominar por las emociones, estamos más capacitados para tomar mejores decisiones y estamos más capacitados para poder expresarlas oportunamente. Por algo la Biblia dice, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para esto. Es decir, debemos de aprender a detenernos. Ahora, ¿significa que Jesucristo fue indiferente a la noticia? Habían tomado la decisión de mandar un mensajero o tal vez un grupo de mensajeros, de gastar lo necesario para que Él fuera y le dijeran que su amigo, que la familia lo necesitaba, pero Él no fue, no se alteró, continuó con sus actividades. ¿Acaso el Señor fue indiferente? No, Él amaba a la familia. Claramente dice, Él amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Ellas lo amaban. ¿Cómo no lo iban a amar? ¿Cómo no iba a amar, hermanos, a esta familia? Dice la Biblia que Jesús normalmente viajaba con sus amigos. Lázaro, Marta y María, o Marta, María y Lázaro amaban tanto a Jesús, lo apreciaban tanto, que siempre que el Señor andaba por la zona, las puertas de su casa estaban abiertas para Él y para sus apóstoles. Allí recibía alojamiento, allí recibía comida, allí recibía descanso. María le había demostrado un amor impresionante enjugando sus pies, hermanos, con su cabello. Claro que los amaba. Vuelvo a repetir, ¿cómo reaccionaríamos nosotros a una noticia crítica como la que recibió él? Tal vez con preocupación. Tal vez diríamos, es que si no voy van a pensar que no me importó. ¿A poco no? Si no estoy allí, van a creer que no comparto sus sentimientos, que no comparto, y empezamos mejor a sentir culpa. Y muchas veces reaccionamos más por la culpa que por el amor que sentimos por las personas. ¿Sí nos damos cuenta? Muchas veces reaccionamos más por la culpa que por la reacción de amor que tenemos, hermanos, por las cosas. Jesucristo, insisto, se dio tiempo para terminar lo que hacía, no porque no le importaba a su amigo, lo amaba, sino porque Él nos está enseñando una cosa: no siempre hay que actuar precipitadamente, porque podemos perder el control. Debemos de aprender a dominar nuestras emociones. Y Jesucristo era un hombre que dominaba sus emociones. A eso hoy se le llama inteligencia, hermanos, emocional. Actuó con sabiduría, actuó con prudencia. Así debemos hacerlo nosotros. Hermanos, hay ocasiones en que podemos expresar nuestras emociones de manera inmediata. Si ahorita alguien cuenta un chiste sano, pues soltamos la carcajada. Si alguien nos da una expresión de amor, le respondemos a esa expresión de amor en el momento. Pero hay ocasiones en que sí es bueno reprimirlas también. Ahora, en el caso de Jesús, no reprimió, Él gestionó adecuadamente. Nosotros, hermanos, si estamos diciendo que las emociones hay que expresarlas oportunamente, significa que habrá momentos en que tendremos que reprimirlas por un momento. ¿Me explico? Estoy pasando por problemas muy serios, muy serios. ¿Me la puedo pasar llorando en la escuela? ¿Me la puedo pasar llorando en el trabajo? ¿Me la puedo pasar en mi negocio llorando para que todo el mundo llegue y vea que estoy llorando? ¿Me la puedo pasar llorando en la fábrica? No. Allí es cuando tengo que aprender a reprimirlas temporalmente, momentáneamente, para que cuando yo esté a solas, en un momento, en un lugar cómodo, en un lugar íntimo, pueda, ¿qué, hermanos? Expresarlas oportunamente. Todas las personas, voy a dar una idea, todas las personas, hermanos, llegado el momento, tenemos derecho, y voy a subrayar esto, tenemos derecho a expresar nuestras emociones y debemos de permitir que las personas que nos rodean las expresen. Debemos de alentar a los demás a que expresen sus emociones, a que no la repriman de manera permanente. Porque cuando reprimimos de manera permanente y no temporal nuestras emociones, terminan afectando nuestra salud física y nuestra salud emocional.
Regresemos al Evangelio de Juan, hermanos. Jesús recibe la noticia, pasan 2 días y 2 días después llega. O más bien, se queda 2 días, después de los 2 días toma la decisión de ir, y al 4.º día es cuando realmente llega a donde está su amigo. Juan 11:33. Juan 11:33. Se espera 2 días, se encamina, porque en aquellos entonces no había metro, no había camión, no había trolebús, no había avión, eran caminos que, valga la redundancia, se caminaban. Al 4.º día Jesús llega, ya su amigo está muerto. Juan 11:33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, es decir, a la hermana de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Joanán, se entristeció. No es malo entristecerse. Jesús llega y cuando ve la situación se siente triste de ver el sufrimiento de los amigos, ¿verdad?, por la muerte. Es más, la idea en el griego original no es simplemente que se entristeció profundamente. Tuvo compasión. Hay una conversación con ellos y entonces les pide a la familia que lo lleven a la tumba. Y llegamos al versículo 34. Y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ve y ve. Lean conmigo. Jesús lloró. Qué impresionante, hermanos. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús, el Hijo de Dios, enfrentando la tormenta, resucitando muertos, enfrentando a los maestros de la ley, enfrentando la cruz con valentía, pero lo ves aquí llorando? A mí esto se me hace impresionante. El Señor Jesús amaba tanto a su amigo, amaba tanto a la familia, que lloró por su muerte, sintió tristeza. Y ojo, esto es muy importante, no sintió vergüenza de expresar sus emociones públicamente. Porque a veces nos da pena que nos vean llorar, que nos vean reír, que nos vean tristes, que nos vean acongojados. No. Él no se avergonzó de ser visto expresando sus emociones. Todos sabían que Él era sabio, todos sabían que Él era poderoso, todos conocían su poder. El verlo llorar no minimizó el respeto que sentían por Él, al contrario, lo admiraron por eso. Y muchas veces las personas, incluidos los cristianos, tenemos miedo a expresar nuestras emociones porque decimos: ¿qué van a pensar de mí que soy débil? ¿Qué van a pensar de mí que soy cobarde? ¿Qué van a pensar de mí que no aguanto? ¿Qué van a pensar de mí que no puedo? ¿Qué van a pensar de mí que no supe controlar la tristeza? No somos robots, somos humanos y los humanos sentimos. ¿Sí me explico? Esto significa que si el Señor Jesús, siendo Dios hecho hombre, se conmovió de tal manera por una pérdida dolorosa como la de un amigo y lloró públicamente, entonces yo debo de sentir la libertad también de expresar mis emociones oportunamente. Vamos al 36, estamos en Juan capítulo 11, versículo 36. Hermano, hermana, ¿te estás dejando controlar por las emociones? ¿Estás reaccionando de manera incorrecta? ¿Las estás reprimiendo de manera permanente o las estás dominando? ¿Las estás expresando oportunamente? Jesús las expresó oportunamente. Dice el 11:36, dijeron entonces sus enemigos, hermanos, los judíos. La palabra enemigos la añadí yo. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Aún sus enemigos se admiraron de ver a Jesús llorando. No fue una crítica. ¿Sí se dan cuenta? No fue una crítica, fue una buena observación. Miren cómo le amaba. Eso es importante, hermanos. Los cristianos tenemos que aprender entonces a reevaluar nuestras emociones.
Al expresarlas, nos equivocaremos menos. Si tú, hermano, o yo somos personas que no las expresamos, las guardamos, nos reprimimos, probablemente tomamos malas decisiones. Pero si las reevaluamos, si tomamos el control en lugar de que ellas nos controlen, nos vamos a equivocar menos. No tenemos que eliminarlas de nuestra vida. No, jamás. Son parte de nosotros. Es más, las emociones Dios nos las dio para usarlas, para bien. Pero no para que nos dominen. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando sin pensar, hermanos, no expreso oportunamente o no controlo mis emociones y alguien me hace enojar y pierdo el control? ¿Cómo actúa una persona iracunda? Una persona que reacciona de manera inmediata. ¿Va a actuar con paciencia? ¿Va a actuar con amor? ¿Va a considerar lo que dice? ¿Va a considerar lo que hace? No. Va a tener consecuencias negativas. Va a terminar diciendo cosas negativas, haciendo cosas negativas. Va a terminar perdiendo el control. Ahora, ¿está mal enojarse? No, claro que no. Enojarse es un derecho. La segunda vez que uso la palabra derecho. Tenemos el derecho de expresar nuestras emociones. Y si expresar nuestras emociones es un derecho, enojarse también es un derecho. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Enojarse está bien, pero ¿cuándo? En ciertas circunstancias o por determinadas razones, no por todo. Pero a pesar de que tenemos el derecho de enojarnos por cosas justas, no debemos de perder el control. La Biblia dice en Efesios 4:26, enójate si quieres, airaos. Esa palabra es enójate, te puedes enojar, pero ¿qué dice? ¿Qué significa el pero? Enójate pero. Kevin. Exacto, Kevin. El pero es, ok, enójate, pero hay un límite. No permitas que te controle, porque si te controla, te vas, o como decimos en México, me parece que no es una expresión vulgar, la vas a regar. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos causado mucho daño por perder el control? Dice Dios, ok, enójate, pero no peques. Y si te enojas, que no te dure tanto el enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si no, cuando te enojas, dice, le das lugar al diablo. El diablo aprovecha tu enojo para darte un empujoncito más para que destruyas lo que ya empezaste a dañar. Hermanos, ¿qué pasaría si yo tomo un mazo y empiezo a golpear esta pared? La voy a tirar. Tarde o temprano la voy a tirar. Y eso es lo que hacen las emociones no controladas. Terminamos tirando, incluso destruyendo lo más duro. Hermano, hermana, no te dejes dominar por las emociones. Pero entonces, ¿qué dijimos? Tampoco la reprimas. Yo no expreso que estoy contento, no expreso que estoy triste, no expreso que me afectó. No, yo soy como piedra, a mí no me afecta nada. No es cierto. Una persona que reprime sus emociones tratando de hacer creerle a los demás que no le afecta nada, está sufriendo por dentro. Puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental. Puede causar problemas de salud como dolor de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos, debilitamiento del sistema inmunológico. Además puede provocar ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales. Escucha esto. Existen investigaciones que demuestran que reprimir las emociones puede hacer que las personas se vuelvan más agresivas. Ahí hay un problema. Aparentemente no le afecta, pero le afecta tanto que reacciona con mucha agresión. Incluso hoy se sabe que suprimir las emociones puede provocar riesgo de tener una muerte más temprana, incluida la muerte por cáncer.
En unos segundos, hermanos, hagamos un análisis personal. ¿Reprimo mis emociones? ¿Las expreso oportunamente? ¿O me dejo controlar por ellas? Tengo derecho a expresarlas, ¿estamos de acuerdo? Pero necesito tener el control. Necesito expresarlas oportunamente. Necesito aprender a gestionarlas. Una de las razones por las que algunos jóvenes o adultos perdemos el control de nuestras emociones es porque vivimos mucho tiempo reprimiéndolas, porque nos acostumbramos a ellos. Cuidado, hermanos. Hay muchas razones por las cuales nos acostumbramos a reprimir nuestras emociones. 3 ideas. 1, porque crecimos en un hogar o en un ambiente en el que no había libertad para expresarlas. Cállate. Tú no puedes llorar. Tú no puedes estar triste. Yo soy Álvarez. Los Álvarez, el orgullo nos levanta. No lloramos. ¿Qué, no tienes orgullo? ¿Y qué hacemos entonces? Reprimimos las emociones. 2, porque nos hicieron creer que es símbolo de vergüenza. Te debería de dar vergüenza. ¡Qué vergüenza! Me avergüenzas. O nos hicieron creer que es símbolo de debilidad mostrar los sentimientos. Es más, hermanos, algo tan sencillo. No te rías tan fuerte. ¿No les parece algo sencillo? Es que no te rías tan fuerte. Estás evitando que exprese una emoción. 3, porque tuvimos una experiencia traumática, como haber recibido mucha crítica, humillación o castigos continuos, lo cual generó emociones atrapadas en nuestro interior. ¿Cómo puedo saber si estoy reprimiendo mis emociones? Si yo soy una persona que está reprimiendo sus emociones, probablemente estoy experimentando los siguientes pensamientos. Pregúntate a ti mismo, hermano, hermana. ¿Piensas que si lo haces, eres débil? En lugar de mostrar tus emociones, ¿las reprimes comiendo en exceso? ¿Consumiendo sustancias intoxicantes? ¿O involucrándote demasiado en el trabajo, en el estudio o en el deporte? A veces hay personas que, no, es que mi hijo es bien estudioso, no, es que mi esposo es bien trabajador, es que mi esposa es buena deportista. Sí, pero ¿por qué? Porque no siempre es por la razón correcta. Es porque se reprimen las emociones y se busca un escape. 3, comúnmente experimentas nervios o estrés sin razón aparente. 4, se te olvidan las cosas y solo crees que es por la edad o por otras razones. 5, te incomoda que otros sí manifiesten sus emociones. Ay, qué gana con reírse tanto por decir que te amo y que te quiero y que no. 6, te angustia que alguien te pregunte sobre tus emociones. 7, siempre buscas lo positivo en todo. Hermanos, si yo como hombre o tu hermana como mujer me doy cuenta que he reprimido no temporalmente sino permanentemente mis emociones, es hora de aprender a expresarlas, a dejarlas salir, a gestionarlas completamente. Expresar las emociones no es símbolo de debilidad, no lo fue en Jesucristo. Es más, es símbolo de salud mental y espiritual o emocional. Para ello es recomendable hacer 5 cosas. Estoy entrando a la recta final. 5 cosas. 1, es necesario que analices cómo interactúas con tus emociones, especialmente con las negativas. 2, que analices cómo influyen en tu cuerpo y en tu comportamiento. 3, que analices qué situaciones alteran tus emociones para que aprendas a anticiparte y reaccionar correctamente. 4, que analices de qué forma es mejor reaccionar para que aprendas a hacerlo, para que sepas lidiar con ellas, especialmente con las negativas. Y 5, que analices la posibilidad de buscar ayuda o de aceptarla. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, hermanos, versículos 7 y 8.
Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8. El profeta Elías, hermanos, no supo expresar sus emociones y pagó grandes consecuencias de ello cuando cayó en una seria depresión que solamente Dios lo pudo librar de ella. Elías, un gran hombre de Dios, no supo gestionar sus emociones y cayó en una depresión intensa de la que solo Dios lo pudo sacar. Dice Primero de Reyes 19, 7 y 8. Primero de Reyes 19, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios, hermano, a lo mejor tú y yo no hemos sabido gestionarlas, no hemos sabido tener el control. Creímos que reprimirlas siempre era lo sano. No, hay que expresarlas. Y si reconocemos hoy que no las hemos controlado, que no las hemos expresado, tenemos que ir con Dios y permitirle que Él nos fortalezca. Y no solamente que nos fortalezca, vamos a ver lo que dice el versículo 15. Ya fortalecido, en el versículo 15 dice la palabra de Dios: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey. Es decir, vuélvete a tu vida cotidiana, a tu trabajo. Vuelve a disfrutar lo que hacías. Vuelve a disfrutar lo que hacías. Hermanos, Dios sanó a Elías, lo reintegró a sus actividades, y estoy seguro, hermanos, que Elías aprendió la lección. Último verso, Salmos 30, 12. ¿Cuál es una de las mejores maneras y cuál es uno de los mejores lugares, hermanos, para poder expresar nuestras emociones? ¡Ay, caray! Escuchen esta idea. ¿Cuál es una de las mejores maneras para expresar nuestras emociones y cuál es uno de los mejores lugares para expresarlos? Salmos 30, 12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Voy a decir algo y espero poder explicarlo con claridad. ¿Por qué en las iglesias, donde se canta, se baila, se salta, se aplaude, se muestra mucha algarabía, las personas cuando salen sienten como si el Espíritu Santo se movió entre ellos porque se sienten bien? ¿Beto? Por las emociones. No es que el Espíritu se haya movido. Es la satisfacción que siente el ser humano de sacar lo que siente, de haberlas expresado. Una de las mejores maneras de expresar las emociones, ¿cuál es entonces, hermanos? Alabar a Dios. Uno de los mejores lugares para expresar las emociones, ¿dónde es? El templo, la casa de Dios. Entonces significa que a partir de hoy vamos a cantar, bailar, correr, saltar. No, porque esto no es algo emocional, es algo con el intelecto, pero mi emoción significa que voy a cantar con gozo. Voy a pensar que estoy alabando a mi Señor. No necesito correr de un lado, tocar una corneta, una trompeta, revolcarme en el suelo. No, lo que necesito es abrir mis labios con gozo, cantar desde mi corazón. Es que si canto feo, el hermano que está al lado se va a reír de mi voz de pollo ahorcado. No, espérate. Yo espero que eso no pase en la iglesia, ¿no? Ay, qué feo canta el pastor porque ya perdí. ¿Sí me explico? No, que alabemos al Señor con gozo, que aprendamos a expresar sabiamente nuestras emociones. Hermanos, ¿creen ustedes que Dios se goza cuando cantamos expresando con libertad lo que sentimos? Lo que menos le importa es si estoy afinado, si estoy desafinado, si canto con voz gruesa, con voz aguda, sino que le estoy expresando lo que siento, lo que creo de Él. Procuremos, hermanos, nunca dejarnos dominar por las emociones. Dios nos dio la capacidad de tener el control.
Por eso es necesario aprender a gestionarlas adecuadamente. Un cristiano sabio tiene el control de sus emociones, actúa con prudencia como lo hizo Jesucristo y las expresa correcta y oportunamente, ya sea en el momento o cuando tenga la oportunidad de hacerlo. No vas a ir, pienso en los novios, ¿no? Aquí en el templo, pues no van a estar aquí en el templo besuqueándose, ¿no? O abrazándose, no es el lugar adecuado. O los esposos incluso. Tú quieres expresar las emociones, quieres expresar tus sentimientos, hay un lugar adecuado cuando se tiene la oportunidad de hacerlo. Porque las emociones, conclusión, nos fueron dadas por Dios para disfrutar de la vida de manera sana, no para sufrir por ellas. Si tú y yo, en nuestro comportamiento, nos damos cuenta, hermano, hermana, que nos hemos dejado controlar por nuestras emociones, hoy necesitamos gestionarlas adecuadamente para poder disfrutarlas. Que Dios les bendiga.